Estimados estudiantes, hoy vamos a ver la actividad 7 de la unidad 2 de la estadística 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ¿qué vamos a ver? Justamente a partir de esta actividad vamos a repasar el concepto de estimación puntual y de estimación por intervalo para la media poblacional. Y vamos a interpretar los intervalos en el contexto del problema planteado. ¿Qué nos dice esta actividad? Dice que el dueño de una estación de servicio desea saber la cantidad de nafta diaria que vende en promedio por cliente. Toma una muestra al azar de 36 clientes y encuentra que en promedio vendió 15 litros de nafta. Si sabe por estudios anteriores que la población se distribuye aproximadamente normal, con una desviación estándar de 2 litros, se pide encontrar A, la estimación puntual de la media poblacional, B, un intervalo de confianza del 95% para la media de las ventas diarias de combustibles en dicha estación de servicio, y C, un intervalo de confianza del 99% para el mismo parámetro y que explique la diferencia con el intervalo obtenido en el inciso anterior. Cuando nosotros vemos estimación de parámetros, hemos visto que había dos formas de estimar los parámetros cuando desconocemos su valor en la población. Entonces podemos hacerlo a través de una estimación puntual o a través de una estimación por intervalos. Generalmente decimos que hacemos una estimación puntual cuando estamos calculando una cierta cantidad a partir del valor arrojado por una muestra seleccionada aleatoriamente de la población. Entonces es un valor único que no nos permite calcular cuál es el error que estamos cometiendo respecto a nuestra estimación al verdadero valor del parámetro. Tampoco podemos saber qué tan confiable es la estimación que estamos haciendo. En cambio, cuando trabajamos con una estimación por intervalo, lo que estamos haciendo es combinando dos valores, supongamos A y B, que tienen una cierta confianza de que ese intervalo ha capturado el verdadero valor del parámetro. Cuando hablamos de confianza, de que el intervalo contiene el verdadero valor del parámetro, puede suceder que el intervalo que hayamos construido a partir de la muestra que hemos seleccionado contenga el verdadero valor o no lo contenga. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que hemos dibujado la distribución de probabilidad del estimador, cuya esperanza es el valor del parámetro. Si nosotros fuéramos construyendo las muestras del mismo tamaño de la misma población y a partir de ellas construyéramos intervalos, si estamos trabajando con una confianza del 95%, diríamos que cada 100 intervalos construidos, 95 podrían capturar el verdadero valor del parámetro y 5 no lo harían. El error de estimación que podemos cometer lo podemos fijar en un nivel máximo, un riesgo de que ese intervalo no contenga el verdadero valor del parámetro. La mayoría de los intervalos de confianza generalmente son de esta forma, es decir, tienen un estimador puntual más o menos un margen de error. El margen de error está en función de la distribución del estimador y de su error estándar. Entonces, el margen de error justamente nos muestra qué tan exacta es nuestra estimación. Y el nivel de confianza lo que hace es decirnos qué tan confiable es el procedimiento que hemos aplicado para capturar el verdadero valor del parámetro poblacional. Entonces, en nuestra actividad vemos que nos han suministrado distintos tipos de información. Por un lado, la cantidad de nafta diaria vendida, el parámetro que queremos estimar va a ser la cantidad de nafta diaria que vende en promedio por cliente. Ese parámetro es desconocido, entonces lo que hace es tomar una muestra al azar de 36 clientes y encuentra que en promedio vendió 15 litros. Es decir, que nos está dando la información de la media muestral que nos dice que es 15 litros. Entonces, ese va a ser nuestro estimador puntual. Y además nos dice que esa muestra, bueno, era de 36 observaciones, la cantidad de nafta diaria vendida tiene una variabilidad, o sea, una desviación estándar de 2 litros. Entonces, para el primer punto, como decíamos recién, hemos identificado cuál es el parámetro desconocido, que es la media poblacional, y que nuestro mejor estimador es justamente la media o promedio muestral. Pero como decimos recién, no sabemos cuál es la magnitud del error que podemos estar cometiendo en esta estimación. En el punto B nos pide el intervalo de confianza
para una confianza del 95%, para la media de las ventas diarias de combustible en esta estación de servicio. Entonces, para ello, una serie de pasos, entre ellos uno de los pasos que ya hemos hecho, que es identificar el parámetro a estimar. Hemos elegido su mejor estimador puntual, que cumple con todas las propiedades de los buenos estimadores, y además tenemos que determinar cuál es el estadístico que vamos a usar, que esté en función del estimador y del parámetro, y que justamente nos permita despejar algebraicamente el parámetro que queremos estimar. La media muestral, cuando proviene de una población con distribución normal, sabemos que, sin importar el tamaño de la muestra, se distribuye normal, con esperanza mu y desviación sigma sobre raíz de n. El estadístico que vamos a usar entonces tiene distribución normal 0,1. Vamos a fijar el nivel de confianza, que en este caso va a ser de 95%, de que va a contener el verdadero valor del parámetro. Vamos a establecer la probabilidad del intervalo, y los valores de z, en este caso por ser una distribución normal, lo podemos establecer en función al nivel de confianza, y luego despejar de esta expresión el valor del parámetro. Con ello establecemos la forma de determinar los límites de intervalos de confianza para estimar mu. Una vez que seleccionemos las n observaciones muestrales, que en este caso eran las 36 observaciones, el intervalo va a dejar de ser aleatorio y esto va a dejar de ser una probabilidad, y vamos a hablar directamente de los límites y el nivel de confianza. Para el punto B, que nos pedía el intervalo de confianza del 95%, dijimos que esta era la expresión que determinaba el límite inferior y superior de confianza. Entonces, a partir de la estimación puntual, que decíamos que era el promedio de nafta de esos 36, era de 15 litros, con más o menos un margen de error. Está en función de la distribución que tiene, que dijimos que es normal, y el error estándar del estimador media muestral, que es sigma sobre raíz de n, o sea, 2 sobre raíz de 36. Determinamos entonces, multiplicamos el valor del estadístico z, que ¿cómo lo obtenemos a este estadístico z? Bueno, dijimos que íbamos a trabajar con una confianza del 95%, entonces tenemos intervalo simétrico, vamos a tener que buscar la probabilidad de que z haya acumulado 0,975 de probabilidad, que lo podemos hacer con un software estadístico o con una aplicación, y allí vemos, redondeando, que el valor de z es 1,96. Multiplicamos por el error estándar del estimador, y nos da entonces que el margen de error es de 0,6533, que sumado y restado a la estimación puntual, nos da los límites del intervalo, que nos dice que el verdadero valor del parámetro poblacional está entre 14,35 y 15,65, con una confianza del 95%. En el contexto del problema estamos diciendo que la verdadera media de ventas diarias de combustible en dicha estación de servicio va a ser un valor entre 14,35 y 15,65 litros, con una confianza del 95%. En el inciso C nos pide ahora que, manteniendo constantes el resto de las condiciones, ahora queremos un intervalo de confianza del 99%. Simplemente lo que va a cambiar va a ser el valor del estadístico Z, porque ahora vamos a tener una confianza del 99%, por lo cual el área bajo la curva, la probabilidad va a ser 0,99, y vamos a tener que buscar el valor de Z tal que acumule 0,995 de probabilidad. Eso nos da, redondeando, 2,58, que multiplicado por el error estándar nos da un margen de error de 0,8599. Es decir, que los límites entonces de confianza va a ser entre 14,4 y 15,86. Es decir, que las ventas diarias promedios de combustible en dicha estación de servicio, con un nivel de confianza del 99%, va a ser un valor entre 14,14 y 15,86. Además, en este punto C, nos pide que expliquemos la diferencia con el intervalo obtenido en el inciso anterior. Vamos a explicar las diferencias. Una posibilidad sería a través de la amplitud o longitud de cada intervalo, que simplemente la amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de confianza. Para el caso que trabajamos con el intervalo de confianza, calculamos la amplitud para un 95%,
y vemos que la amplitud o longitud del intervalo es de 1,3 litros, mientras que en el intervalo de confianza de un 99%, la amplitud es mayor, es 1,72 litros. Esto a costa de un mayor error, es decir, que si aumentamos la confianza, tenemos un intervalo más amplio que tiene mayor posibilidad de que capturemos el verdadero valor del parámetro, pero es más impreciso. Es decir, que amplitud y precisión son contrarias. Es decir, que mientras más amplio tengamos un intervalo, más impreciso va a ser. Entonces, ¿de qué depende la amplitud y de qué depende la precisión del intervalo? Justamente del error o del margen de error, que va a estar en función, dijimos recién, que si aumentábamos el nivel de confianza, el valor de z aumentaba y por lo tanto también aumentaba el error de estimación. Es decir, en síntesis, un nivel de confianza más alto hace un intervalo de amplitud más alta, pero disminuye la precisión del intervalo. En resumen, hemos visto la estimación puntual y la estimación por intervalo para el parámetro media poblacional cuando proviene de una población normal y se conoce la varianza poblacional. Entonces el estadístico utilizado es con la distribución normal 0,1, y en el caso de que las muestras de población no normal, pero el tamaño de la muestra fuera suficientemente grande, por teorema central del límite, un n mayor a 30, también podemos aplicar la misma distribución normal. Y además hemos comparado la relación que existe entre el nivel de confianza, la amplitud y la precisión. Hemos visto que la amplitud está en relación directa con el nivel de confianza, con el valor que asume el estadístico z, también está en función directa de la variabilidad y en función inversa al tamaño de la muestra. Bien, hasta aquí entonces es la actividad que hemos presentado hoy. Muchas gracias.